Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Aranzazu Alzate, soy estudiante de agronomía quinto semestre, pertenezco al CIP de Dos Quebradas. Mi tutor es el doctor Andrés Libardo Lozano Hernández y mi grupo es el número 30. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre el tema de la inducción floral en aguacatejas y sobre unas técnicas que he tenido la oportunidad de trabajar sobre ellas. Introducción. Como introducción tenemos que la inducción floral en aguacatejas ha demostrado ser un proceso fisiológico clave que determina el inicio de la floración y por ende la producción de frutos en los ciclos agrícolas. Este fenómeno ocurre cuando las yemas vegetativas se transforman en yemas florales, un proceso influenciado por factores tanto internos, que son los temas hormonales y genéticos, como externos, que son los temas climáticos y de manejo agronómico. Como primero tenemos el anillado de ramas. El anillado de ramas. Según García 2020, el anillado en ramas de aguacatejas promueve la floración progresivamente. Esta práctica se hace a partir de un corte en la rama del árbol, ocasionando con esto la acumulación de carbohidratos y reduciendo el contenido de giberelinas en las ramas y hojas. Con esta práctica se ha evidenciado que se aumenta el peso y el rendimiento en el fruto. Esta práctica se debe realizar solo a la mitad de las ramas para evitar diferencias nutricionales en el árbol. Tuve la oportunidad de practicar este tipo de métodos en una unidad productiva y lo que hacíamos nosotros era que no hacíamos el corte total de la rama, sino que, como podemos observar en la segunda imagen que está pintada, en esta imagen de acá, podemos ver que el corte se hace no llegando hasta toda la corteza del árbol para ocasionar pues un daño más grave y disminuir con esto el envejecimiento de la rama. ¿Qué pasa con esto? Al hacer este corte se van a concentrar los carbohidratos, que son azúcares, y al concentrarse los carbohidratos, que son los fotosintatos o fotoasimilados, si tiene frutos esta rama, la rama pues que estamos afectando con este anillado, va a ganar mucho más peso y rendimiento, y si no tiene los frutos, lo que vamos a hacer con ello es que va a inducir una floración, y pues la floración nos va a llevar a una productividad. Como segundo tenemos la poda total. Esta poda total yo no la he practicado porque la poda total me suena más a un soqueo, y el soqueo lo que hace es retroceder totalmente el árbol, es decir, si tenía un árbol de 7 años de edad me lo va a disminuir a nuevamente una resiembra o un árbol joven, ¿cierto? ¿Qué dice sobre la poda total? La poda total es una tarea importante en el cultivo de aguacate, ya que consiste en eliminar total o parcial las ramas. La que yo he hecho es la parcial de las ramas. ¿Qué pasa con la poda parcial de las ramas? Con la poda parcial de las ramas lo que se hace es abrir una ventana o una copa para que los rayos de luz entren directamente a todas las ramas o todo el follaje de la planta como tal. ¿Esto en qué me va a beneficiar? Esto lo que me va a beneficiar es que no voy a tener tanta presencia de plagas y enfermedades dentro de mi huerto, y no voy a generar un microclima que favorece pues tipos de organismos como son el monalonio, por así decirlo, que es una plaga pues que ataca estados muy pequeños del fruto y me va a generar un perjuicio pues económico. Con esta poda también lo que se hace es que se reduce el tamaño del árbol, lo que me va a ayudar con el manejo mucho más efectivo en cuestión de aplicaciones y a manipulación de todo lo que es con el árbol. Temas de poda, el tema del deschupone, temas de aplicaciones, temas de cosecha. Hace el mismo proceso o el mismo efecto que el anillado. ¿Qué pasa? Al uno cortar el eje principal del árbol, que es pues como la copa como tal, el árbol se va a sentir amenazado y va a empezar a concentrar carbohidratos o azúcares en sus otras ramas. Esto se va a ver en respuesta a que va a tener una floración más o menos en mes y medio, 2 meses, lo que me va a empezar a generar una productividad eficiente en el árbol. Con esto también lo que se busca, o lo que hemos buscado pues en algunos huertos, es cambiar ese chip del árbol, de que no sea un árbol vegetativo, un árbol que nunca ha producido con 7 años, que solamente se concentró en crecer y nada más, a cambiarlo a un árbol productivo. Al usted hacer el corte de la copa o hacer el corte del eje central, el árbol va a empezar a hinchar las yemas y esto se va a ver respondido en floración. El estrangulamiento. Con el estrangulamiento lo que se hace es que se coge un alambre y se empieza a ahorcar las ramas.
también se debe hacer lo mismo que el anillamiento, solamente una parte de las ramas para evitar esas deficiencias nutricionales y aparte de las deficiencias nutricionales evitar el envejecimiento del árbol. La técnica del estrangulamiento implica la aplicación controlada de presión en la base del tronco del aguacate mediante la utilización de materiales como cuerdas o abrazaderas, provocando un estrés mecánico el cual busca simular condiciones adversas para la planta, activando de manera mecanismos fisiológicos que conducen a la floración temprana. Al restringir el flujo de savia, la planta se encarga de canalizar su energía hacia la producción de flores en un intento de asegurar así la reproducción antes de condiciones potencialmente favorables. Esto se ve reflejado solamente en productividad y en floración. Como conclusiones tenemos que es importante que este tipo de técnicas las aprenda muy bien el agricultor, dado que con este tipo de herramientas pues va a tener una alta efectividad en cuestión a su productividad y a su ingreso monetario. Las recomendaciones es exactamente la misma que hice ahorita. Se recomienda pues que el productor entienda este tipo de prácticas para que se vea afectado pues en sus rendimientos tanto productivos en el árbol como económicos. Esta es la bibliografía, muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiología de cultivos. La fisiología de cultivos, aparte de la fisiología vegetal, es muy importante dado que la fisiología de cultivos se centra inicialmente en los cultivos como tal, y lo que hace es entender ese tipo de cultivo a gran magnitud, es decir, solamente se centra en el cultivo como tal. Es decir, si yo tengo un cultivo de aguacatejas, voy a entender de manera eficiente y eficaz todo el cultivo. ¿Qué pasa con la floración? ¿Cómo debe ser su equilibrio nutricional? ¿Cómo debe ser su tipo de podas? ¿Cómo debe ser su siembra? Todo lo del cultivo como tal, aparte de la fisiología vegetal, que la fisiología vegetal se encarga más de las partes internas del árbol, su proceso fisiológico, como el tema de la fotosíntesis, el tema de los cloroplastos, las células, todo ese tema. La fisiología de cultivo se centra más en el cultivo como tal. Muchas gracias por la atención prestada. Feliz tarde.